Buenas tardes, somos el grupo 2. Los integrantes son Agustín Ojeda, Ana Villagra, Constanza Sosa, Eugenia Leiva, Florencia Guyari, Julián Vega, Majo Ferreira, Mar Vera, Mariana Galeano, Max Meyer, Natalie Gómez de la Fuente, Cala Benítez y yo, Guadalupe Obregón. Hoy le vamos a presentar la comparación de percepciones de funcionarios de 3 empresas paraguayas respecto a la prevención de riesgos laborales durante la pandemia de COVID-19 entre los años 2020 y 2021. Para poner en contexto, el primer caso positivo se da en marzo del 2020 y la pandemia da inicio el 11 de marzo del 2020. Esto es a causa de la propagación del virus SARS-CoV-2, el cual se origina en China en diciembre del 2019. A causa de este virus, las empresas tuvieron que cambiar y plantear nuevas formas de trabajo, como también reestructurar la empresa. Es por esto que hoy veremos cuáles son estas prevenciones de riesgos laborales que tomaron las empresas en todo este tiempo de pandemia. Esta pandemia llevó a las empresas a crear nuevas medidas de prevención de riesgos laborales. A continuación estaremos viendo algunos de ellos. En primer lugar tenemos el uso de tapabocas. En segundo lugar tenemos el lavado de manos. En tercer lugar tenemos la toma de temperatura. En cuarto lugar está el distanciamiento social, el cual era recomendado de aproximadamente 2 metros. En quinto lugar tenemos el trabajo en cuadrillas. En sexto lugar estaban las reuniones en espacios abiertos. En séptimo lugar estaba la desinfección de calzados y de todos los objetos que estaban alrededor en las oficinas, ya sean objetos materiales, objetos de oficina, objetos de uso cotidiano o incluso de intercambio entre el empresario y el cliente. Y por último lugar, que se aplicó después de comenzar la pandemia, fue la aplicación de vacunas. Todo esto logró la disminución del contagio progresivamente, lo cual nos llevó a hacer esta investigación que va a ser explicada a continuación. La elaboración de este trabajo tiene como intención dejar un antecedente sobre lo ocurrido en nuestro país durante la pandemia del COVID-19 entre los años 2020 y 2021 respectivamente y su consecuente afectación en el ámbito nacional laboral. En el último año se notaron actitudes de relajación ante toda medida preventiva que al inicio fue respetada al pie de la letra. Siendo esto algo sumamente llamativo y preocupante, realizamos entrevistas a 3 empresas paraguayas de diferentes rubros para conocer un poquito más sobre las medidas que ellos adoptaron, tanto para frenar los casos de contagios de COVID-19 como para la contención de los posibles casos entre sus funcionarios y entre los clientes de la organización. Para la realización de las entrevistas a las 3 empresas, procedimos primero a la presentación de una nota de solicitud de entrevista a los directivos de cada una de ellas. Una vez aprobada esa nota, procedimos a realizar las entrevistas a los funcionarios que ellos mismos asignaron. Las 3 empresas entrevistadas fueron una financiera con aproximadamente 130 funcionarios, un shopping cuya parte administrativa cuenta con 15 a 20 funcionarios y una empresa alimenticia o una empresa de productos alimenticios que cuenta con 600 funcionarios aproximadamente. De cada una de las empresas entrevistamos a 2 personas de distintos departamentos. ¿Qué procesamiento aplicaron ante un caso de COVID positivo entre funcionarios? ¿Qué medidas de afrontamiento aplicaron al inicio de la pandemia y cuáles siguen vigentes? ¿Cuenta la empresa con la infraestructura necesaria para cumplir los cuidados sanitarios? ¿Qué procedimiento aplicó la empresa ante un caso positivo de COVID entre los funcionarios? ¿Cómo se ha estructurado el plan de prevención de riesgos en la empresa?
¿Tiene como requisito excluyente la exigencia de vacunación de los funcionarios? Bueno, vamos a estar realizando unas preguntas sobre la prevención del COVID en la empresa Athena Foods. Él es Jorge, va a estar respondiendo las preguntas. De nada, buenas tardes, Florencia. Yo soy Jorge Villanueva, el CISO auxiliar acá de la planta 2 y estoy a tu disposición para lo que Genial. sea lugar. Bueno, son 5 preguntitas. La primera es si es un requisito excluyente la exigencia de la vacunación en los funcionarios. Bueno, hasta el momento todavía para nosotros sí, ¿verdad? Es excluyente porque todavía la pandemia está todavía entre nosotros. Aparte de eso, queremos todavía salvaguardar lo que es la salud de los funcionarios. Entonces es muy importante para nosotros eso, ¿verdad? Genial. Bueno, ¿y la empresa cuenta con infraestructura necesaria para cumplir con los cuidados sanitarios? Sí, sí. La empresa se tuvo que readecuar adecuar para esta pandemia, ¿verdad? Y protegiéndole a lo que son los funcionarios, ¿verdad? De la gente del exterior, ¿verdad? De la gente externa que viene, Que no está vacunada y está totalmente adaptada a lo que es la pandemia. Ok, perfecto. ¿Y cuáles serían una de estas medidas que se aplicaron para afrontar la pandemia? Bueno, en síntesis las medidas son generales, ¿verdad? La utilización de tapaboca, el distanciamiento sí o sí de 2 metros de distancia. Tenemos la utilización de filtros sanitarios en todos los sectores, en el comedor, incluso antes de ingresar a la planta, lavado de manos y eso, básicamente también la toma de temperaturas. Y lo que se implementó desde el inicio de la pandemia es una tarjeta de novedad, ¿verdad? Que el funcionario tiene que presentar antes de ingresar, el cual lo que le distingue es su estado de salud, si es que tiene algún tipo de síntomas, digamos síntomas asociados a lo que es el COVID, o si es que esta persona está sana y está apto para que pueda ingresar a trabajar. Ok, y si tiene síntomas, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento básicamente es apartarlo de la gente que va a ingresar a la planta. Hay un contenedor afuera, o sea, una oficina externa donde el médico viene a hacer su consulta. Se le lleva ahí, este funcionario le dice al doctor todos los síntomas que tiene y de acuerdo a eso el doctor va a decidir si es que este funcionario ingresa o se le deriva a un centro asistencial para unos estudios pertinentes, ¿verdad? Un estudio más específico para que se le pueda diagnosticar qué tiene, ¿verdad? Genial. ¿Y todas estas que se aplicaron siguen vigentes? Sí, ¿Estas medidas? sí, siguen vigentes hasta el momento. Ok, genial. ¿Y qué procedimiento se aplicó ante un caso de COVID positivo entre funcionarios? Bueno, en realidad no tuvimos mucho, pero los que tuvimos fueron totalmente la aislación, ¿verdad? Y el monitoreo del sector y de los compañeros que estaban en contacto con él, ¿verdad? Gracias a Dios, los casos que tuvimos no fueron, gracias a Dios, no fueron, digamos, multiplicando en su sector. Se cortó ahí, gracias a Dios. Incluso tuvimos aislaciones, ¿verdad? Por posibles casos, gracias a Dios no fueron, pero siempre se implementa la aislación y el funcionario, una vez que pasan los 30 días, o sea, una vez que pasan los 30 días, se le reintegra a ese funcionario, ¿verdad? Genial. Pero se monitorea constantemente y no tiene que ingresar. ¿Y cuál fue el grupo, si sabes, de funcionarios, el grupo de funcionarios más grande que tuvieron que fue en aislamiento? No recuerdo bien porque vagamente recuerdo lo que es enfermería, ¿verdad? Pero creo que hubo en faena, menudencia y tripería, creo que fueron algunos de los casos, ¿verdad? Ah, que son sectores grandes. Que son sectores grandes, sí, por gracias a Dios, más que eso, de 2 o 3 funcionarios no pasó, porque sí pudo haber sido más, se pudo haber multiplicado por la cantidad de funcionarios que tienen esos sectores, pero gracias a Dios se controló rápido, ¿verdad? Genial. Bueno, y una última pregunta, actualmente, ¿cómo está estructurado el plan de prevención de riesgos? Bueno,
el plan de prevención de riesgos es básicamente lo que significa seguridad industrial y salud ocupacional, perdón. Nos estructuramos lo que es la parte de siniestros, ¿verdad? Luego la utilización de equipos de protección y por último lo que es el COVID, que es la parte ya de salud ocupacional, que también bastante nos preocupa hasta el momento, ¿verdad? Pero sobre todo el tema de alarmas, bocas de incendios, extintores, todo eso es parte ahora de lo que nos estamos ocupando bastante en la planta, lo que es siniestro, ¿verdad? Genial. Bueno, muchísimas gracias por responder las preguntas. Gracias a vos, Floppy, por la confianza y a las órdenes siempre. Genial, gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas. Vamos a entrevistar a una de las supervisoras de las plantas de Athena Foods, Belén Paniagua. Bueno, Belén, decime, ¿tiene la empresa como requisito excluyente la exigencia de vacunación a los funcionarios? No, para nosotros no es excluyente que no se haya vacunado, pero lo que hacemos en este proceso de selección sería verificar en el sistema del ministerio y en caso de que la persona no esté vacunada, tenemos un doctor laboralista que le puede hacer algún tipo de orientación a la persona para encaminar a que se vacune. Okay. Bueno, ¿la empresa cuenta con alguna infraestructura para cumplir con los cuidados sanitarios? Sí, desde el inicio de la pandemia se implementaron varios procedimientos para poder luchar con lo que sería el COVID-19. Algunos de ellos, por ejemplo, fue la implementación de un túnel de desinfección. También se compró un contenedor que utilizamos hoy en día como una enfermería externa. Entonces, hoy en día nuestros colaboradores que tienen algún síntoma relacionado al COVID tienen que consultar afuera con el doctor laboralista que tenemos y luego el doctor evalúa si es que la persona está o no en condiciones de entrar a la planta. Genial. ¿Y qué medidas se afrontaron al inicio de la pandemia y cuáles siguen vigentes? Bueno, algunas de las medidas serían las que ya te mencioné. Aparte de eso, por ejemplo, tenemos nosotros una tarjeta que sería en la que el colaborador tiene que marcar una novedad si es que presenta algunos síntomas respiratorios. Por ejemplo, si tiene fiebre o está con un cuadro gripal, entonces con esa tarjeta tiene que marcar de que tiene una novedad y luego pasar a consultar con el doctor. De esa manera no ingresa a planta o en caso de que el doctor evalúe de que puede ingresar a planta, entonces ya va a estar evaluado durante todo el día. Perfecto. Bueno, ¿y qué procedimiento aplicaron ante un caso de COVID positivo? Bueno, una vez que sale un caso positivo, lo que se hace sería contactar con las personas que tuvieron algún tipo de relacionamiento en los últimos 5 días antes de tener ese positivo, ¿verdad? Ese colaborador. Entonces se contacta con las personas, luego se les evalúa con el médico y la persona que tiene el positivo ya se hace el seguimiento para que tenga su constancia de aislamiento y también tenemos 3 a 4 doctores que se encargan de hacer ese procedimiento. Okay, perfecto. Y actualmente, ¿cómo está estructurado el plan de prevención de riesgos? Bueno, en nuestro plan de riesgo contra el COVID, por ejemplo, fue elaborar un programa que sería para concientizar a los colaboradores sobre la importancia de la prevención del COVID. Entonces, con este programa, nosotros elaboramos lo que le llamamos reglas de oro. Y con este programa lo que queríamos era que las personas puedan cumplir con medidas de prevención que fueron a nivel mundial. Entonces queríamos que las personas cumplan utilizando estos equipos, ¿verdad? Algunas de las reglas, por ejemplo, era utilizar el tapaboca, mantener la distancia segura y avisar en caso de tener algún tipo de síntoma, ¿verdad? Entonces eso forman parte de nuestras reglas
les capacitamos a nuestros colaboradores, pero en caso de que ellos no cumplan, nosotros aplicamos algunas sanciones sobre eso. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Okay. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué suerte, todo bien. Bueno Julia, yo me presento, soy María del Mar, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Católica, estoy cursando el 6º semestre. Con mi grupo estamos haciendo este trabajo con el objetivo de conocer tu percepción sobre cómo la financiera llevó el tema de la pandemia, los riesgos laborales y entre los años 2020 y 2021. Y también antes de empezar, quería agradecerte por tu tiempo y por ayudarnos. Elaboramos 5 preguntas y cuando estés lista puedes avisarnos. ¿Qué tal, María del Mar? Yo soy Julia, estoy encargada del área de administración de financiera Cepisa. Tengo 21 años en la entidad y para mí es un orgullo y una alegría que nos hayan tenido en cuenta para este trabajo y estoy con todas las ganas de colaborar con ustedes. Espero que les sirva nuestra experiencia contra la prevención del COVID que nos tocó vivir en estos años. ¿Estás lista? ¿Podemos empezar? Podemos empezar. Bueno, ¿tiene la financiera como requisito excluyente la exigencia de la vacunación de los funcionarios? Nuestra entidad no tiene como un requisito excluyente, pero nosotros recomendamos e insistimos fuertemente en apoyar la campaña de vacunación contra el COVID-19 porque consideramos que es una herramienta muy útil para tratar de vencer a esta enfermedad que nos tocó tan fuerte y que tantos estragos causó y sigue causando en nuestra sociedad. ¿Cuenta la empresa con la infraestructura necesaria para cumplir con los cuidados sanitarios? Sí, nosotros contamos con todo lo necesario de acuerdo a los protocolos vigentes para la prevención del COVID. A medida que fueron modificándose los protocolos, nosotros fuimos adecuándonos e implementando todo lo relacionado a los protocolos contra el COVID, como el lavado de manos, utilización del alcohol, distanciamiento físico, utilización del tapabocas, se restringieron las áreas de los comedores y cumplimos con todos los protocolos. Gracias a Dios nos fuimos adecuando a medida que iba evolucionando, fuimos cumpliendo con todo. ¿Qué medidas de afrontamiento aplicaron al inicio de la pandemia y cuáles siguen vigentes hoy en día? Al inicio de la pandemia nosotros implementamos el lavado de manos, la utilización del alcohol en gel, la exigencia de utilización del tapabocas. Implementamos home office, para lo cual tuvimos que invertir bastante fuerte en la parte de tecnología, porque tuvimos que adecuar nuestros software informáticos para poder darle ese beneficio a los colaboradores, también equiparlos con hardware adecuado. También se hicieron campañas con flyers para que los clientes puedan estar informados todo el tiempo del avance y de qué medidas podían utilizar para hacer frente a la enfermedad. También compramos termómetros para la toma de la temperatura al ingresar al local. También se redujo, de acuerdo al tamaño de cada local, la cantidad que podían permanecer dentro de nuestros locales de personas. También se implementó el distanciamiento físico, marcando con algunas cintas, separando a las personas entre sí, cumpliendo con las distancias que se requerían a medida que se iba presentando la pandemia. También nuestros comedores tuvimos que adecuar para reducir la cantidad de personas, cumpliendo también con el distanciamiento físico que era permitido, y en general seguimos aplicando hasta ahora el lavado de manos, utilización del alcohol sanitizante,
también el distanciamiento físico y la exigencia de tapabocas. Genial. ¿Qué procedimiento aplicaron ante un caso positivo de COVID entre funcionarios? Nosotros, al detectarse un funcionario con alguno de los síntomas, una vez que informaba a nuestro departamento de talento humano y se disponía la cuarentena preventiva, respetando el plazo exigido de 5 a 7 días para hacerse el test, y el colaborador presentaba su lista de contactos directos que también iban a cuarentena por precaución, y de acuerdo al resultado del contacto directo se hacían también el test, y si eran positivos se cumplía el aislamiento y el periodo de recuperación que exigía, que al principio eran 21 días, cuando inició la pandemia luego se redujo a 10. Nosotros cumplimos a rajatabla con los plazos y los tiempos porque consideramos que es necesario para el restablecimiento total del colaborador. Su salud está primero ante todo. Claro. Bueno, y actualmente, ¿cómo está estructurado el plan de prevención de riesgos? Nuestros protocolos siguen vigentes hasta la fecha. Gracias a Dios, hace bastante tiempo que no contamos con ningún caso positivo, ya que nosotros, como te había mencionado, acá apostamos fuertemente al plan de vacunación. Casi el 100% de nuestros colaboradores han completado el mismo y no tenemos más casos, pero nosotros tenemos vigentes los mismos protocolos en caso de que vuelva a presentarse algún síntoma. Se respeta a rajatabla eso. Entonces sí, o sea, usamos tapabocas. Usamos tapabocas, lavado de manos, alcohol, distanciamiento físico y todo lo demás. Seguimos con ello. Creo que todavía nos espera un tiempo prudencial de que seguiremos con estas medidas. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Gracias a vos, María del Mar, por tu tiempo y por pensar en nosotros. Éxitos y a las órdenes. Bueno, hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mar? Muy bien. Bueno, me presento. Yo soy María del Mar, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Católica. Estoy en el sexto semestre. Con mi grupo estamos haciendo un trabajo con el objetivo de conocer tu percepción sobre los riesgos laborales del tema de la pandemia de los años 2020-2021. Primero, antes de empezar, quería agradecerte por tu tiempo y por ayudarnos, y te voy a hacer 5 preguntas. Me puedes decir cuando estés preparada para hacer. ¿Sí? Cuando quieras. Si te puedes presentar. Mi nombre es Gabriela Cuba, yo soy del área de auditoría. Bueno. ¿Tiene la financiera como requisito excluyente la exigencia de la vacunación de los funcionarios? No es un requisito excluyente, pero sí se promueve fuertemente el tema de la vacunación. Se dan permisos especiales para que los funcionarios puedan, un día libre para que puedan ir a vacunarse, y se hacen campañas periódicas de recordatorio para insistir en la vacunación. Y bueno, sí, se insiste, pero no es excluyente. Bueno. ¿Cuenta la empresa con la infraestructura necesaria para cumplir con los cuidados sanitarios? Sí, cuenta con la infraestructura necesaria. Se mantiene el distanciamiento social, hay suficiente espacio, y de hecho que hasta está limitado el uso de los espacios reducidos hasta una cantidad de personas. Y la mayoría de los espacios son abiertos, y en las oficinas que son pequeñas se mantiene poca cantidad de gente para cumplir con ese distanciamiento, que es lo que más cuesta en las empresas. Bueno, ¿qué medidas de afrontamiento aplicaron al inicio de la pandemia y cuáles siguen vigentes hoy en día? Bueno, al inicio de la pandemia creo que fuimos mucho más drásticos. Se realizaba... Bueno, primero se estableció todo un protocolo, se habilitó el home office cuando en las etapas tempranas, o sea, la gente podía ir a trabajar desde sus casas. También si alguien daba positivo en el lugar de trabajo, se aplicaba la desinfección de las oficinas. Eso hoy en día ya no se hace.
solamente se le manda a aislamiento a las personas que hayan tenido un contacto directo, ¿verdad? Sigue vigente todo el tema del lavado de manos, uso de alcohol, uso de tapabocas, después lo del saludo con las manos, todo eso sigue vigente hasta ahora. También sigue vigente el tema del home office, eso ya no sacamos, de hecho que tampoco estaba incluido eso antes en nuestra práctica, y sigue vigente para que ante un eventual nuevo caso puedan los que estuvieron en contacto seguir haciendo home office. ¿Qué procedimiento aplicaron ante un caso positivo de COVID entre funcionarios? Como bien te comentaba recién, los primeros casos positivos que tuvimos, toda la oficina y todos los que estuvieron en contacto con esta persona, de hecho se les solicitaba una lista de quienes estuvieron en contacto directo con el enfermo, y a todos se les enviaba aislamiento, ¿verdad? Sí. También se hacía un seguimiento del estado de salud, ¿verdad? Hemos tenido casos donde fueron leves y también casos que fueron más complicados, y en ese sentido sí se hizo las personas que estaban más complicadas de salud se hacía un seguimiento mucho más cercano, ¿verdad? Y como te dije al principio, se hacía lo de la desinfección, pero ahora eso ya no se hace, ¿no? Bueno, ¿y actualmente cómo está estructurado el plan de prevención de riesgos? El plan de prevención de riesgos para nosotros está contemplado dentro de nuestro plan de continuidad de negocio, ¿verdad? Que se activó cuando fue la pandemia, ¿verdad? Entonces se elaboró todo un protocolo que muchos de los puntos ya te estuve comentando, ¿verdad? Entonces se establecieron ciertos lineamientos a nivel organizacional, ¿verdad? Como bien te decía, el tema del home office, después que las personas tenían que mantener la distancia, luego cada área, por ejemplo, para llevar cuestiones así muy operativas, que son por ejemplo las autorizaciones para llevar equipos a trabajar en la casa, bueno, todo eso se consideró en ese plan. Y luego ya para la prevención, el tema se instalaron, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los lavatorios, que eso sigue vigente hasta hoy, ¿verdad? Entonces, la verdad que la estructura del plan es toda la serie de pasos que nosotros ejecutamos para evitar el contagio, y también una vez que se materializa el evento, como se dice en la jerga de riesgos, ¿verdad? También qué hacer en ese caso y cómo proceder, a quién informar. Siempre primero se informa a recursos humanos, ¿verdad? Quienes son los que posteriormente dictan o orientan a las personas que hayan tenido contacto con alguien positivo o bien que se hayan contagiado, ¿verdad? Entonces todo eso está delineado en ese plan. Bueno, ya terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por participar de nuestro trabajo. Es un placer. Muchas gracias a vos. ¿Qué tal? Me presento, yo soy Constanza Sosa, y mi compañera Mariana Galeano. Las dos estamos estudiando psicología en la carrera en la Universidad Católica. Somos cursantes del sexto semestre. Bueno, primero queremos agradecerte por tu tiempo, por formar parte de este trabajito, por ayudarnos a hacer, y todo lo que nos digas para nosotros va a ser súper importante. Como te lo he comentado antes, la finalidad de este trabajo es saber tu percepción respecto a los riesgos laborales que se dieron respecto al COVID acá en el Sol Miramoro, ya sea en el año 2020 como en el 2021. Y por eso elaboramos 5 preguntitas para saber más o menos cómo funcionó todo. Cuando te sientas cómoda, empiezo con las preguntas. Bueno, ¿tiene como requisito excluyente la exigencia de la vacunación de los funcionarios? No. Nosotros contamos con varios funcionarios que no quisieron vacunarse. Para datos número 5, entre 5 y 6 personas, y no es obligatoria la vacunación. Sí instábamos a que se vacunen para llegar al entorno no laboral, sí, más bien sí, a su entorno familiar, ¿verdad? Pero no podemos obligarlos a que se vacunen, lastimosamente.
Esos 5 o 6 personas que no quieren vacunarse, ¿cuánto es el porcentaje del total? O sea, es la minoría. Es la minoría. Nosotros somos 40 personas más o menos. Y de esas personas, de ese grupo, 5 personas son las que no se vacunaron. Bueno. ¿Cuenta la empresa con la infraestructura necesaria para cumplir con los cuidados sanitarios? Sí, nosotros nos adaptamos a todos los requerimientos del Ministerio de Salud y bueno, lo que hicimos fue en los accesos principales poner los lavatorios de manos, control de temperatura y sí, nos adaptamos, ¿verdad? ¿Qué medidas de afrontamiento aplicaron al inicio de la pandemia y cuáles siguen vigentes en este año? Como te dije, bueno, pusimos los lavatorios de manos en los accesos principales, cerramos varios accesos porque seguro conoces el shopping, sí, tiene varios accesos. Claro. Entonces, habilitamos el acceso principal sobre Mariscal López y el del detrás, ¿verdad? Solo esos 2 accesos con control de temperatura. Uso obligatorio de tapabocas, eso sigue vigente. También sigue vigente el lavado de manos y el control de temperatura ya no. Ya no, eso cambió, dejaron. Trabajamos en cuadrillas también un tiempo en el 2020, pero actualmente ya no estamos todo el plantel. O sea, todos en la oficina, sí, ya no más por cuadrillas. No, ya. Ya, súper. ¿Qué procedimientos aplicaron ante un caso de COVID entre funcionarios positivo? Bueno, en el 2020 fue un poco, no sé, tuvimos que adaptarnos a lo que venía, ¿verdad? No sabíamos cómo manejarnos al principio, pero hicimos lo que el ministerio nos propuso, ¿verdad? Que era aislar a la persona que daba el COVID positivo, también aislar el entorno de esa persona. ¿Que tuvo un contacto? Sí, y trabajar en cuadrillas, ¿verdad? Cuando el entorno se hace el análisis, daba negativo, volvían a su trabajo. Ya. Sí. Ok, súper. ¿Y actualmente cómo está estructurado el plan de prevención de riesgos? ¿Por pandemia? Sí. ¿O riesgos en general? Por pandemia. Y bueno, ya no se dieron casos, gracias a Dios aquí, ¿verdad? Pero en el caso de que vuelvan a aparecer, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Aislamiento, si es necesario trabajar de vuelta en cuadrillas en ese entorno donde se dé, porque como sabes, nosotros estamos parte administrativa aquí y otra parte en el shopping. En el shopping, las oficinas son un poco más pequeñas, entonces uno se contagia, o sea, uno viene con el COVID positivo, se contagia todo. Claro. Entonces tenemos que trabajar en cuadrillas de vuelta, home office y el mismo procedimiento que en los casos anteriores, ¿no? Si esa persona da positivo, ¿ustedes piden de vuelta un hisopado para el regreso que da negativo? Sí. ¿O tienen que cumplir con los días pedidos y ya? Se cumple con los días, se habla con la persona, con el funcionario, si ya no tiene síntomas, se vuelve a pedir si es necesario, no el hisopado, sino que el análisis del antígeno, que también da un resultado, un parámetro. Sí. Con eso negativo ya puede volver a su trabajo. Ya, súper. Genial entonces. Y eso es todo. Estamos. Gracias. No, a vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Súper bien, me presento. Soy Constanza Sosa, ella es mi compañera Mariana Galeano, la que va a estar filmando la entrevista. Somos estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad Católica, cursando el 6º semestre. Antes que nada, queremos agradecerte por tu tiempo, por ayudarnos en este trabajito y brindarnos la información que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Como te habrán comentado, este trabajo, la finalidad que tiene es saber tu percepción acerca de cómo el shopping tomó el tema de la pandemia, los riesgos laborales y cómo llevaron a cabo entre el año 2020 y 2021. Y elaboramos 5 preguntas para saber todo cómo funcionó. Cuando te sientas cómoda, podemos empezar. ¿Tiene como requisito excluyente la exigencia de la vacunación de los funcionarios? No, como ya te comentó Jimena, que es del área de recursos humanos, nosotros no tenemos como requisito principal la vacunación, pero sí instamos, ¿verdad?, a nuestro entorno por lo menos como para mantener los cuidados
y ver lo positivo que es la vacunación dentro de todos los números y todo lo demás en la pandemia. Claro. ¿Cuenta la empresa con la infraestructura necesaria para cumplir con los cuidados sanitarios? Sí, cuenta con todos los requisitos, nos adaptamos a eso, ¿verdad? Y lo seguimos implementando, ¿verdad? Para el cuidado mutuo y para que cuando lleguemos a casa estemos también resguardados. Así mismo. ¿Qué medidas de afrontamiento aplicaron al inicio de la pandemia y cuáles siguen vigentes hoy en día? Bueno, en mi área nosotros tuvimos que hacer una infraestructura, una reingeniería de la infraestructura, digamos, económica, ya que los ingresos que íbamos a tener se vieron disminuidos, entonces tuvimos que tener reuniones para poder conversar con nuestros locatarios y poder ver las formas de pago que iban a tener de todo lo que es la parte de alquileres, porque esa es nuestra rentabilidad, ¿verdad? Alquileres de locales. Con ellos nos reunimos, hicimos negociaciones, vimos los descuentos que podríamos otorgar dentro de toda la estructura que nosotros tenemos que mantener, porque tenemos gastos fijos dentro del shopping que tenemos que cubrir. Entonces, dentro de todo eso, nosotros negociamos con los clientes, hicimos el juego de cintura como para poder llegar a un acuerdo y de que ellos se mantengan, pese a los cierres de los shopping y todo lo demás, se mantengan en sus locales y ayudarles a ellos a implementar también esta nueva forma de vivir, ¿verdad? Que era el tema de pick-up, delivery, mover las redes sociales, porque eso era lo que se movía en ese momento, ¿verdad? Y que quedó, ¿verdad? Digamos que funcionó y quedó para poder seguir vendiendo. Entonces, esa fue nuestra mayor estrategia, ¿verdad? Conversar con cada uno de nuestros locatarios, ver las formas de pago, disminuir descuentos en los alquileres y todo lo demás, hacer, digamos, financiaciones un poquito más largas y todo lo demás en gastos que ellos tienen con nosotros. Entonces esa fue la forma de paliar, digamos, en la parte económica. Para el beneficio de nuestro y de ellos. Claro. Que nosotros lo que necesitábamos en ese momento era cubrir todo lo que era empleado para no tener desempleo y todo lo demás. Y también cubrir todos los gastos propios del shopping. Así es. Genial. ¿Qué procedimientos aplicaron ante un caso positivo de COVID entre funcionarios? Bueno, primeramente, si el funcionario tenía síntomas o algo así, le exigíamos de que vaya a hacerse el hisopado y todo lo demás como para que nosotros podamos quedarnos tranquilos, ¿verdad? Y si daba positivo, era todo el entorno o las personas que compartimos diariamente con esa persona, hacernos también o el antígeno o el hisopado como para poder saber si estábamos o no contagiados, ¿verdad? Como te había comentado ya, Jimena, trabajábamos en cuadrilla, teníamos un horario escalonado, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas implementamos cuando había algún tipo de positivo, ¿verdad? Ya, genial. Actualmente, ¿cómo está estructurado el plan de prevención de riesgos? Sigue con la misma estructura del COVID inicial, con algunas cosas que se liberaron, ¿verdad? Entre horarios, nosotros ya modificamos los horarios, trabajamos normal, ¿verdad? Ante un caso que por suerte no se está dando, ¿verdad? Ante un caso nosotros volveríamos a implementar todo lo que es el protocolo normal de aislamiento y todo lo demás. Claro. Pero actualmente estamos trabajando, digamos, normal, pero con todos los cuidados que nos indica el ministerio. ¿Usan tapabocas dentro de Usamos tapabocas cuando estamos con personas que no son de nuestro entorno, con más razón, ¿verdad? Exigimos el lavado de manos antes de entrar. Nosotros también nos lavamos la mano cada tanto, ¿verdad? El alcohol en gel, todos los cuidados que normalmente lo hacíamos dentro de la pandemia misma, hoy día que estamos más liberados, igual seguimos implementando. Sí, está bien, para la prevención general como así mismo. Está bien, súper. Gracias, Silvina. En este trabajo pudimos aprender, evidenciar, conocer y profundizar el transitar de las empresas durante la pandemia del COVID-19 en los años 2020 y 2021. Como todos nosotros, nos tomó de sorpresa, nos generó miedo, temor, incertidumbre. A las empresas que generan trabajo a miles de personas les pasó absolutamente lo mismo, ya que en un principio no sabían cómo actuar, qué medidas tomar, qué hacer para poder mantener la calma de sus funcionarios, también evitar los contagios entre ellos. Y gracias a la información que hemos obtenido a raíz de las entrevistas que hemos hecho de los funcionarios de las 3 empresas que hemos seleccionado, pudimos llegar a una información bastante importante
Conocimos las medidas que tomaron, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el control de la temperatura también, el uso de alcohol, el distanciamiento social en las oficinas. Cabe resaltar que algunas de estas medidas hoy en día ya no siguen vigentes gracias a la cantidad de investigaciones y información que se obtiene acerca del COVID, que estas llegaron a la conclusión de que algunas de estas medidas ya no son necesarias cumplirlas. Son pequeñas acciones que al mismo tiempo son importantes y complejas, a las cuales estas empresas, las que hemos entrevistado, tuvieron que adaptarse para poder salir adelante. Generaron nuevos métodos de trabajo, el home office, el trabajo en cuadrillas. También incorporaron y crearon nuevas estrategias de mercado, también para mantener la cartera de clientes. Lo más importante es que hasta hoy en día las empresas siguen 100% comprometidas con sus funcionarios, con el bienestar de los mismos, que siguen exigiendo algunas de estas medidas como el uso de tapabocas obligatorio en todo momento. Es importante también recalcar, y queremos dejar como precedente este trabajo, que no hay que bajar la guardia todavía. Siguen habiendo contagios, siguen habiendo casos positivos. Entonces también nuestra intención con este trabajo es dejar evidencia para en un caso a futuro de que tenemos que mantenernos en alerta. No porque estamos vacunados significa que ya no existe el COVID.